Empecemos entonces con la pregunta 1 de este examen. Nos dice, si la forma proposicional P es una tautología y la forma proposicional Q es una contradicción, con respecto a las formas proposicionales de aquí, R y S, se puede afirmar que, bien, sabemos que P es una tautología, y si P es una tautología, entonces siempre será verdadera. Recuerde que una forma proposicional que es tautológica, siempre se van a obtener proposiciones verdaderas sin importar el valor de verdad de sus variables. Ok, ¿qué es una contradicción? Ahora, una contradicción siempre será falsa. La forma proposicional que representa una contradicción siempre obtendrá proposiciones falsas sin importar el valor de verdad de sus variables. Ahora, con esto, ¿ok? Conociendo esto, vamos a reemplazar para determinar qué tipo de forma proposicional son R y S. Veamos. R dice que es P condicional Q. Ok. P es verdadero y Q es falso. Entonces, esto es falso. Si es falso, significa que R es una contradicción. Vamos con S. S es Q condicional negación de P. Q es una contradicción que sería falsa. P es verdadero al ser tautológico. La negación sería falsa. Este condicional es verdadero. Si da verdadero, entonces hablamos de una tautología. Entonces, la respuesta verdadera es la E, ya que R es una contradicción y S es una tautología. Bien. Vamos con la pregunta 2. Sea la operación binaria definida sobre el conjunto S y dada la siguiente tabla, entonces los resultados de estas operaciones son respectivamente. Bien, esto es algo sencillo de hacer, porque si nos dan una tabla y nos piden el resultado de cierta operación, tiene que saber usted cómo se maneja la tabla. Entonces, por lo general, el conjunto con el que usted trabaja lo va a encontrar tanto aquí como acá. Si nos damos cuenta, estos tres elementos lo tenemos tanto en esta fila como en esta columna. Entonces, tiene que saber que el primer elemento usted lo va a buscar acá. Entonces, el triangulito está aquí y el segundo lo busca acá. ¿Ok? Entonces, el primero se ubica acá, el segundo se ubica acá y vamos a hacer lo siguiente. El resultado de la operación entre el triángulo y el numeral, o podríamos decir, donde se intercepta la fila del triángulo con la columna del numeral, es esto. Entonces, este es el resultado. Bien, y si queremos el resultado de esta operación, hacemos el mismo proceso. Buscamos a este símbolo acá, entonces, donde se intercepte la fila de ese símbolo con la columna de numeral, ese será el resultado. Por eso la respuesta es el literal A. Muy bien. Entonces no se olvide. Por ejemplo, la operación entre numeral y triángulo sería el símbolo de aquí. La operación entre triángulo y triángulo sería numeral, porque es ahí donde se intercepta la fila y la columna. Ok. Vamos con la pregunta 3. Dice, sea la función f, cuyo gráfico es, entonces el valor de esto es igual a. Veamos. Si la función es f de x o y igual f de x,
y usted tiene ahora f de 1, significa que x ha tomado ese valor. O sea, x es igual a 1. ¿Qué significa f de 1? Que vamos a encontrar la ordenada de x igual a 1. O sea, nos preguntamos si x vale 1, ¿cuánto vale y? Entonces, vamos a ver, queremos hallar f de 1 más f de 2 menos f de 3. F de 1 es el valor que toma y cuando x sea 1. Entonces, cuando x es 1, aquí tenemos el puntito, ¿qué valor toma y aquí? Se supone que aquí y es igual a 0. Entonces, f de 1 es 0. ¿Ok? Quiero hallar f de 2. F de 2 es el valor que toma y cuando x sea 2. Entonces, nos ubicamos en 2. Nos vamos a ir hacia donde está incluido el punto. Mire que aquí tengo una asíntota, pero el punto está incluido aquí. Entonces, cuando x sea 2, el valor que toma la función o el valor que toma y es igual a 3. Bien, f de 3. ¿Qué pasa cuando x es 3? ¿Qué valor toma y? Si x es 3, me dirijo hacia donde está la función y el valor que toma y es 4. Entonces, f de 3 sería 4 y 3 menos 4 es menos 1. Por eso la respuesta es el literal D. Bien, vamos con la pregunta 4. Los vectores en R3, B1 y B2 son ortogonales. ¿Cuál es el valor de K? Recordemos que si B1 y B2 son ortogonales, entonces el producto punto entre ambos o el producto escalar entre ambos será igual a 0. Bien, ¿cómo hallamos el producto escalar o producto punto? Multiplicamos las primeras componentes y sumamos al producto de las segundas componentes. Y sumamos el producto de las terceras componentes. Y esto tendría que dar igual a 0. Entonces tenemos por acá menos 4 más 2k menos 4k igual a 0. 2k menos 4k es menos 2k. 4 pasa a sumar. Multiplicamos por menos 1, queda 2k positivo menos 4 por acá. Y multiplicando todo por un medio, nos quedaría menos 2. O puede decir también, si le gusta decir así, puede decir que el 2 pasa a dividir y queda menos 2. Bueno, de cualquier forma, la respuesta es el literal B. ¿Ok? Ahora, vamos con la pregunta 5. Se tienen los números complejos Z1 y Z2, entonces el argumento del número complejo es, ok, queremos hallar entonces Z1 por Z2. Entonces reemplazamos. Z1 es 3e a la menos i pi cuartos y Z2 es 2e a la i por 3 pi octavos. Entonces, al multiplicar tendremos 3 por 2, 6. Y aquí vamos a sumar exponentes, porque la propiedad de exponentes indica que si yo multiplico potencias de igual base, escribo la base y sumo los exponentes. Entonces voy a sumar menos pi cuartos con 3 pi octavos. El denominador sería 8, quedaría menos 2 pi, 8 para 8 es 1, 3 pi, y esto sería pi octavos. Quedaría e elevado a la i pi octavos.
Bien, recordemos que cuando tengo un número complejo en forma polar, este número complejo se escribe así, R por E a la I teta, donde R es el módulo y teta es el argumento. Entonces, este complejo está en forma polar, por supuesto. El módulo sería 6 y el argumento sería pi octavos. ¿Qué nos pide el ejercicio? El argumento, por ese motivo, el argumento es pi octavos. ¿Ok? ¿Listo? Pregunta 6. Sean A y B dos subconjuntos de un conjunto referencial, entonces el conjunto es igual a qué. Vamos a ver este conjunto a qué es igual. Veamos. Tenemos ya la respuesta marcada, entonces tenemos que ver por qué el resultado es este. Ok, esto lo vamos a resolver aplicando propiedades de las operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo dos operadores diferentes y me refiero a unión, intersección o intersección, unión, usted va a aplicar la propiedad distributiva, que indica que esto se va a distribuir de esta forma. Vamos a colocar A unión, A complemento y A unión con B. Y este operador va ahora aquí. Entonces, por propiedad, todo conjunto unido con su complemento será referencial. Ahora bien, ¿qué es el conjunto referencial? Es el conjunto que contiene todos los elementos con los que se van a trabajar en un problema. O sea, podríamos decir que referencial es todo con lo que voy a trabajar. Entonces, dentro de ese referencial tendremos a los conjuntos A y B, incluso aquí lo dicen. Entonces, la propiedad nos indica que el referencial, al hacer intersección con cualquier conjunto, el resultado será el mismo conjunto. ¿Ok? Porque referencial es todo y se supone que A está contenido en ese referencial. Entonces, ¿cuál es la intersección? Si usted pinta todo el referencial y luego pinta A, la intersección, es decir, lo que se repite o donde hay dos colores, sería el conjunto A. Entonces, el referencial interceptado con cualquier conjunto nos da el mismo conjunto. Por eso la respuesta es el literal A. Muy bien. Siguiente pregunta dice, si x1 y x2 son soluciones reales de la ecuación cuadrática, entonces el valor numérico de, vamos a ver, es normal que en un examen, de pronto, si tengo alguna pregunta así, me quiera ir por este lado. Usted puede decir, bueno, si ya tengo la ecuación cuadrática y me dice que x1 y x2 son las soluciones, entonces lo primero que hago es tratar de hallar las soluciones. Vamos a ver, sería x más, factorizo, más por menos es menos, dos números que multiplicados den 6 y restados den 1 serían 3 por 2. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está fácil, porque las soluciones las puedo hallar directamente. Las soluciones serían x más 3 igual a 0 y x menos 2 también lo igualo a 0.
quedaría x igual a menos 3 y x igual a 2. Tenemos entonces x1 y x2. Vamos a reemplazar. X1 más X2, o sea, la suma de estas dos, daría menos 1. Y el producto, porque aquí pide el producto, menos 3 por 2 es menos 6. Entonces quedaría menos 2 más 6 y esto es 4. Esto está excelente, por eso la respuesta es la D. Ahora, en caso de que por ahí aparezca algún ejercicio en el que la factorización no sea directa, ya no va a aplicar fórmula general o ecuación general porque lo puede hacer incluso más rápido. Nos dice que si yo tengo una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, la suma de las soluciones reales es menos b sobre a y el producto de las soluciones reales es c sobre a. Entonces, como ya tengo la ecuación cuadrática igualada a 0, ya voy a saber cuál es A, cuál es B y cuál es C. Entonces, si tengo así, A sería 1, B sería 1 también y C sería menos 6. Entonces, nos piden 2 por x1 más x2 menos x1 por x2. La suma de soluciones es menos b sobre a, sería menos 1 sobre 1. Y el producto es c sobre a, que sería menos 6 sobre 1. 1 sobre 1 es 1, tendríamos menos 1 menos menos 6. Y nos acaba de quedar lo mismo que nos quedó acá. Claro, porque esto también está bien. Entonces sería menos 2 más 6, quedaría 4. Muy bien. Vamos con la pregunta 8. Nos dice, sea f una función invertible definida por f de x, tengo esta función exponencial, entonces la regla de correspondencia de su inversa es, vamos primero a hallar la función inversa. Recuerde que para hallar la inversa, en lugar de y ubicamos x y en lugar de x, y. Y luego despejamos y. En este caso, si quiero eliminar esta base, vamos a aplicar logaritmos que tengan la base que quiero eliminar. Es decir, aplico un logaritmo que tiene base 2. Logaritmo en base 2, logaritmo en base 2. Entonces quedaría logaritmo en base 2 de x. Por propiedad del logaritmo, aquí nos quedaría el exponente. Y despejando y, 3 pasaría acá con más. Y de momento, esta es la función inversa. Entonces, ¿cuántas funciones hay? Bueno, la respuesta ya está marcada, pero si estuviera dando el examen, yo estaría aquí entre literal A, literal B y el literal D, porque tengo la misma función. Ahora, si quiero tener el dominio de la inversa, yo debería graficar la función original. Entonces, recordemos que toda exponencial que tenga base mayor a 1, su gráfico será una función estrictamente creciente cuyo corte en el eje Y es 1. Este es el gráfico de 2 a la X. Si quisiéramos el gráfico de 2 a la X menos 3, el menos 3 indica un desplazamiento horizontal, un desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha. Y el gráfico quedaría así. Muy bien. Ahora, este es el gráfico de 2 elevado a la X menos 3. Pero, ¿qué nos piden aquí?
Nos dicen, no queremos todo el gráfico, queremos solamente la parte de X que sea menor o igual a 5. Entonces, el 5 está por acá y si quiero saber su ordenada, deberíamos reemplazar el 5 o evaluar el 5. 5 menos 3 es 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces, va incluido, porque está el igual, y la parte menor indica que debo quedarme con la parte izquierda, ya la parte de la derecha no me va a servir. Entonces, ¿cómo hallamos el rango, el dominio de la inversa? Hallando el rango de la función original. Recuerde que para hallar el rango usted tiene que ver en el eje Y de dónde a dónde va la función. Entonces la función empieza desde 0 sin incluir y llega hasta 4 incluido. ¿Por qué 0 sin incluir? Porque este gráfico se acerca al eje X, pero nunca llega a tocar el eje X. O sea, se dice que aquí hay una asíntota horizontal. Como nunca tocamos al 0, por eso el 0 va sin incluir y llegamos hasta 4 incluido. Este rango pasa a ser el dominio en la inversa. Por eso la función inversa sería 3 más logaritmo en base 2 de X y X estará entre 0 y 4 incluido. Entre 0 y 4 incluido. Por eso la respuesta es el literal A. Vamos con la pregunta 9. Si seno de X es 3 quintos para X entre pi medios y pi, el valor de cotangente de X es igual a. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Este intervalo de acá nos está indicando en qué cuadrante está X. Pi medios es 90 grados y pi es 180 grados. Entonces estoy en el segundo cuadrante. Para no olvidarme del cuadrante en el que estoy, voy a dibujar aquí un triángulo y el ángulo X lo ubico por acá. Bien, me dicen que el seno de X es igual a 3 quintos. Ahora, seno de X es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si hablamos de un triángulo rectángulo, para el ángulo X, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo hallamos el cateto de acá? Aplicando el teorema de Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de 25 menos 9. Esto es 16. Y la raíz cuadrada es 4. Bien, nos piden la cotangente de X. Y lo primero que debo ubicar es el signo de acuerdo al cuadrante en el que esté. Por ejemplo, si estoy en el segundo cuadrante la cotangente es negativa, porque en el segundo cuadrante es positivo seno y cosecante. Cotangente es negativa. La cotangente es el recíproco de la función tangente. Si tangente de X es opuesto sobre adyacente, la cotangente será adyacente sobre el cateto opuesto. Por eso la respuesta es el literal B. Vamos con la pregunta 10. La suma de todos los valores de K para que la matriz A no tenga inversa. Bien, para que una matriz no tenga inversa, ¿qué se debe cumplir? Su determinante debe ser igual a 0.
recuerde que si una matriz no tiene inversa, se dice que esa matriz no es inversible o invertible, o decimos que la inversa no existe, o también decimos que la matriz es singular. Digo esto porque cualquiera de estas formas puede aparecer y llego a la misma conclusión. Para que no tenga inversa, para que sea singular, para que la inversa no exista, el determinante debe ser igual a 0. Ahora bien, ¿cómo hallamos el determinante de una matriz de 2 por 2? Cuando multiplico la diagonal principal, va el mismo signo. Si multiplico la diagonal secundaria, cambiamos de signo a resultado. Entonces, 3 por 1 es 3, pero le cambio de signo a menos 3. Quedaría entonces k al cuadrado menos 2k menos 3. Factorizo, quedaría k menos, menos por menos más, dos números que multiplicados den 3 y que restados den 2, 3 por 1. Entonces, k menos 3 queda 0 y k más 1 queda 0. Entonces, k es igual a 3 y k es igual a menos 1. La suma de estos dos valores, recuerden que eso pide, 3 menos 1 es 2. Por eso la respuesta es la E. Vamos con la pregunta 11. En la figura adjunta, la cual no está a escala, ABC es un triángulo, de modo que el segmento EF es paralelo al segmento BC. Además, AB mide 12, vamos a ubicar esto, AB mide 12, BC mide 6, EB mide 4. Dice, ¿cuál es la longitud del segmento EF? Ok, queremos hallar la longitud del segmento de aquí. Entonces, viendo la forma en cómo están los triángulos, vamos a aplicar semejanza de triángulos. Cuando tenemos un triángulo de esta forma y me indican que estos dos lados son paralelos, entonces el ángulo que se forma aquí es el mismo ángulo que se forma acá, al igual que estos dos. O sea, si este ángulo es alfa, este ángulo también sería alfa. Si este ángulo es beta, este ángulo también sería beta. Ahora, vamos a llamar teta a este ángulo y si separamos los triángulos, nos quedarían algo así. Voy a separar primero el triángulo AEF. Entonces, para el triángulo AEF, tengo los ángulos alfa, beta y teta en ese orden. Tengo X y la pregunta es, ¿cuánto va a medir el lado AE? Fácil. Si de A hasta B hay 12 y de aquí a acá hay 4, entonces este lado va a medir 8. 8 más 4 es 12. Ahora voy a separar el triángulo más grande y vamos a separar el triángulo ABC. ABC. ¿Qué tengo en ABC? Este lado mide 6, aquí tengo alfa, aquí tengo beta y acá tenemos teta. Y este lado mide 12. Ahora bien, recuerde que si tengo dos triángulos donde sus ángulos internos son comunes entre ambos, dichos triángulos serán semejantes y por supuesto podemos aplicar semejanza de triángulos. Entonces, ¿cómo aplicamos la semejanza? Tomo primero al lado X y veo qué ángulos reposan en ese lado.
En ese lado reposan los ángulos alfa y beta. Ahora, nos vamos al otro triángulo y vamos a ver qué lado está entre alfa y beta. Entre alfa y beta tengo a 6. Volvemos acá, tomo al 8. 8 está entre alfa y teta. Y aquí entre alfa y teta tengo 12. Despejamos. La cuarta es 2. La cuarta es 3. Despejando X quedaría 6 por 2, 12. Y 12 dividido para 3 es 4. Por eso la respuesta es el literal C. Vamos con la pregunta 12. Considerando las siguientes hipótesis de un razonamiento, todos los estudiantes que estudian diariamente son personas disciplinadas, todos los deportistas no son disciplinados, Juan es deportista, Luis es una persona disciplinada. Bien, vamos a hacerlo mediante la traducción al lenguaje de cuantificadores, al lenguaje de conjuntos. Se lo puede hacer de varias formas, pero para que entendamos de dónde salen ciertas cosas, vamos a hacerlo así. Todos los estudiantes que estudian diariamente son personas disciplinadas. ¿Cómo paso esto al lenguaje de cuantificadores? Cuando usted ubica el cuantificador universal, aquí va a poner condicional. Tómelo como una ley. Todos los estudiantes, vamos a ponerle E de X, los que estudian diariamente son personas disciplinadas. Todos los deportistas no son disciplinados. Vamos a ponerle a deportistas, voy a ponerle M. El universal lleva aquí condicional. Si todos los deportistas no son disciplinados, entonces tendríamos que poner acá la negación. Bueno, ¿y cómo yo sé qué letra tengo que poner? Puedo poner yo la letra que sea, siempre y cuando recuerde qué significa cada letra. ¿Ok? Entonces, a deportistas, al predicado deportistas, vamos a llamarlo M de X. Juan es deportista, es decir, en el predicado de los deportistas estamos evaluando a Juan, como dice que sí es, entonces es verdadero. Luis es una persona disciplinada. En el predicado de disciplinados evaluamos a Luis y dice que es verdadero. Ahora, este es el lenguaje de cuantificadores. ¿Cómo sería en el lenguaje de conjuntos? Universal con condicional forman el concepto de subconjunto, es decir, AE de X es subconjunto de AD de X. AM de X es subconjunto del complemento de AD de X. Si Juan es un deportista, entonces Juan pertenece al conjunto solución, es decir, pertenece al conjunto de los deportistas. Y Luis pertenece al conjunto de los disciplinados, que lo llamaremos AD de X. Luego usted tiene que hacer un grafiquito donde se validen todas las hipótesis y luego vemos si el razonamiento es válido o no. ¿Qué significa que AE de X sea subconjunto de AD de X? Que AE de X está contenido en AD de X, con la posibilidad de que ambos conjuntos sean iguales. Pero lo voy a dejar así. ¿Qué significa que M esté en el complemento de D? Estar en el complemento significa estar fuera. Entonces, M está fuera de D. O sea, AM de X y AD de X son dos conjuntos que no tienen nada que ver, son dos conjuntos disjuntos. Entonces, ¿qué pasa con Juan?
Juan pertenece a AM de X. O sea, por aquí está Juan. Es un elemento de AM de X. Luis es disciplinado. O sea, Luis tiene que estar dentro del conjunto de disciplinados. Pero dése cuenta que Luis puede ir en algunas regiones, siempre y cuando esté dentro de disciplinados. Por ejemplo, Luis puede ir aquí y Luis puede ir acá también. Entonces, voy a dejarlo así, no voy a ubicar a Luis todavía, porque vamos a ver cada uno de estos literales, lo vamos a analizar. Juan estudia diariamente. Ok, Juan está por acá. Los que estudian diariamente están por acá. Si me dice que Juan estudia diariamente, entonces no sería válido. Con este gráfico nos damos cuenta que la conclusión no se cumple. Luis estudia diariamente. Ok, aquí viene lo que le quiero explicar. ¿Se acuerda que Luis podía ir aquí o acá? Ok. ¿Cuándo un razonamiento es válido? Un razonamiento es válido cuando la conclusión se cumple siempre, no en ciertos casos, no en estos casos sí, en estos casos no. El razonamiento es válido cuando la conclusión se cumple siempre. Entonces, ¿qué pasa si pongo a Luis aquí? ¿Luis estudiaría diariamente? No. Entonces, esto que se llama contraejemplo hace que el razonamiento sea no válido. Ok, cuando decimos que algo es verdadero, es porque es verdadero siempre, sin excepciones. Si usted encuentra un caso falso, entonces ya será falso. Así hayan millones de casos verdaderos. Entonces, si ubicamos a Luis aquí, Luis estudia diariamente, no. Pero si lo ponemos acá, sí, claro. El problema es que tiene que ser verdadero siempre. Si ubicamos a Luis acá, ya no estudia diariamente. La conclusión no hace válido el razonamiento. La respuesta es el literal C. Dice Juan no estudia diariamente, eso es válido siempre, porque Juan de aquí no se va a mover. Entonces, este conjunto no tiene nada que ver con el conjunto de acá. Es decir, Juan no estudia diariamente, eso siempre se cumple. Luis no estudia diariamente. ¿Cómo hacemos falso a esto? Ubicando a Luis aquí. Recuerde que Luis iba en la región amarilla. Entonces, si ubico aquí a Luis, Luis sí estudia diariamente. Aquí me dice que no. Luis es deportista. Luis es deportista. El conjunto de los deportistas, recuerde que lo habíamos llamado M. Luis está en lo amarillo. Entonces, ¿Luis será deportista? Por supuesto que no. Entonces, la única, el único literal o la única conclusión que hace válido el razonamiento es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Considerando las restricciones del caso, al simplificar la siguiente expresión que se obtiene. Veamos. Vamos a factorizar este trinomio. Quedaría x más por menos, que multiplicados den en 6 y restados den en 1, 3 por 2. Tengo una diferencia de cuadrados que se factoriza como la suma por la diferencia. Quedaría x2 suma por diferencia. Bien. Aquí en el denominador tengo un trinomio cuadrado perfecto, pero si no me doy cuenta de que es un trinomio cuadrado perfecto, no hay ningún problema porque lo puedo separar así. Pongo x menos por más, menos, que multiplicados den 4 y sumados den 4 serían 2 y 2. Y acá tengo x más 2. Simplificamos. X menos 2 con x menos 2, x más 2 con x más 2, x menos 2 con x menos 2. Y nos quedaría
x más 3, confirmando de que la respuesta es el literal B. Vamos con la pregunta 14. Si f es una función de reales en reales definida por f de x igual a x al cuadrado menos 2 veces valor absoluto de x menos 3, entonces es falso ¿qué? Veamos. Dice que f es una función par. Todos me hablan sobre el gráfico. Entonces, ¿cómo yo veo si la función es par o no? Recuerde que si la función es par, para todo x del dominio, f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Cómo hallamos f de menos x? Evaluando menos x en la función original, lo cual quiere decir que en lugar de x va a ubicar menos x, quedaría menos x al cuadrado menos 2 por valor absoluto de menos x menos 3. El negativo al cuadrado se elimina, queda x al cuadrado. El valor absoluto también elimina el menos y quedaría así. Entonces, esta función es igual a la original, por supuesto, por lo tanto la función es par. Por eso literal A está bien, es verdadero. Recuerde que buscamos la falsa. Que la función sea par es muy importante conocerlo porque si es par, ¿qué pasa cuando una función es par con su gráfico? ¿Qué sucede? Cuando una función es par, se dice que es simétrica con el eje Y. Entonces, lo que está a la derecha, usted lo va a reflejar a la izquierda. O sea, basta con saber qué función o qué gráfico tengo a la derecha, porque ese mismo gráfico lo tendré reflejado a la izquierda. Entonces, la función f de x es así, x al cuadrado menos 2 valor absoluto de x menos 3. Vamos a descomponer el valor absoluto de x. Valor absoluto de x es x cuando x sea mayor o igual a 0 y menos x cuando x sea menor a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría f de x luego de haber descompuesto el valor absoluto? Vamos a hacer así. En este intervalo dice que en lugar del valor absoluto ubique x. Entonces quedaría x al cuadrado menos 2x menos 3 para x mayor o igual a 0. Y en el intervalo de acá, en el lugar del valor absoluto vamos a ubicar menos x. Quedaría x al cuadrado menos x por menos 2 queda 2x menos 3 para el intervalo x menor a 0. Muy bien. Vamos a graficar. ¿Cómo graficamos x al cuadrado menos 2x menos 3? Esta es una parábola. Vamos a hallar el vértice con h igual a menos b sobre 2a. B es menos 2 y a es 1. Quedaría 2. 1 por 2 es 2. Y esto sería 1. Para hallar k, tomamos el 1 y lo reemplazamos. Quedaría 1 al cuadrado es 1, menos 2, menos 3. Menos 5 más 1 es menos 4. Por lo tanto, el vértice es 1, menos 4. Entonces, vamos a ubicar el vértice. Es 1, menos 4. Tenemos una parábola cóncava hacia arriba, cuyo intercepto con el eje Y es menos 3. ¿Por qué? Porque en este punto X vale 0. Y si X vale 0 y pongo 0, quedaría 0, 0, menos 3. Corta en el eje Y en menos 3. Entonces, como sabemos que este es el vértice y pasa por aquí, la parábola sería así. ¿Y por qué no completo para acá? Porque dice que esta función está definida para los x mayores o iguales a 0. Es decir, esta función, su gráfico, solamente
lo vamos a tomar desde el 0 incluido para la derecha. Ya la parte izquierda no la vamos a tomar. Entonces, recuerda que la función f era par y cuando era par, el gráfico de la derecha está reflejado a la izquierda. Entonces ya tenemos el gráfico de f. Simplemente bastaría con reflejar esta función. Nos quedaría algo así. Ese es el gráfico de la función f. Entonces, par si es para todo x mayor que 1, f es una función monótona creciente. Ok, aquí está el 1 y si me dicen mayor, no incluimos al 1 y vamos hacia la derecha porque los mayores están a la derecha. Entonces, en este tramo, nos están preguntando, en este tramo, la función es monótona creciente, ¿es estrictamente creciente? Claro que sí, por eso es verdadero. ¿Cuál es el rango de esta función? El rango es desde -4 hasta el más infinito. Dice que es de 0 más infinito, por eso está mal, esa es la falsa. Una función es sobreyectiva cuando el rango es igual al conjunto de llegada. ¿Este rango es igual a este conjunto? No, por lo tanto no es sobreyectiva, esto está bien. Inyectiva no es porque la recta horizontal tocaría más de un punto, así que inyectiva no es. La única falsa es el literal C. Muy bien. Vamos con la pregunta 15. Sean referencial de 0 a 2pi y el predicado mu de 2 coseno de x más 1 es igual a 0, ¿cuál es el conjunto AP de x? Recordemos que mu de x puede darnos 1 o 0. Dará 1 cuando el argumento sea mayor a 0 y dará 0 cuando el argumento sea menor o igual a 0. Entonces, para que mu dé 0, este argumento debe ser menor o igual a 0. Entonces, vamos a despejar coseno de x y tendríamos coseno de x menor o igual a -1, 2 pasa a dividir y nos queda que coseno de x es menor o igual a -1/2. El referencial pide de 0 a 2pi. Entonces, recordemos que en la función coseno, su periodo fundamental es 2pi. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Graficamos un periodo para la función coseno. Muy bien. Ahí lo tenemos. Este periodo es 2pi, lo cual me indica el referencial. Entonces voy bien. La amplitud es 1 y estos valores serían -1 y 1. Recuerde que coseno de x es una función acotada entre -1 y 1. Bien. Ahora, yo quiero que el coseno sea menor o igual a -1/2. -1/2 lo ubico en el eje Y y debe ser menor o igual a ese valor. El igual hace que lo incluya y el menor hace que yo pinte lo de abajo, porque los menores están bajo esa recta. Muy bien, entonces queremos hallar en este valor de aquí y este valor de acá. Y la solución iría de aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo podríamos hallarlo? Hay muchísimas formas. La forma en cómo lo voy a hacer se la voy a explicar aquí. Primero vamos a pensar en qué ángulo el coseno da un medio. El coseno da un medio en 60 grados. Ahora nos preguntamos en qué cuadrantes el coseno es negativo. Sabemos que es positivo en el primero y en el cuarto, así que será negativo en el segundo y en el tercero. El ángulo de 60 lo ubicamos con el eje X
Y ya tendríamos este ángulo que es 120. Y en el tercer cuadrante pongo 60 en el eje X. Recuerde que el coseno de 60 es un medio. Pongo 60 en el eje X y el ángulo sería en total 180 más 60, es decir, 240. Y este ángulo es 120. Entonces, 240 radianes sería 4 por 60, 4 pitercios. 120 radianes quedaría 2 por 60 y es 2 pitercios. Entonces, este valor de aquí es 2 pitercios y el de acá es 4 pitercios. Por eso, la solución iría desde 2 pitercios incluido hasta 4 pitercios. Y la respuesta es el literal B. Muy bien. Vamos con la pregunta 16. En la región sombreada del gráfico adjunto, el segmento AB mide 5 unidades y los segmentos AD y CD miden 3 unidades cada uno. Entonces, el volumen del sólido en unidades cúbicas que se genera al rotar la región sombreada, 360 grados alrededor de la recta L es. Voy a pasar ese gráfico acá. Dice que el segmento AD y CD miden 3 unidades. 1, 2, 3. AB mide 5 unidades. Bien. Tenemos esta región sombreada. Y vamos a rotar esta figura. Ok, para no olvidarme voy a poner aquí 3. Este segmento mide 3. Este segmento mide 3. Y este segmento mide 5. Entonces, vamos a girar esta figura alrededor de la recta L. ¿Ok? Entonces, tiene que saber que el eje de rotación viene a ser como un espejo. Es decir, lo que usted tiene a la derecha lo va a reflejar a la izquierda. Si tengo 3 unidades de aquí para acá, voy a contar 3 unidades de aquí para acá. De aquí abajo contamos 5 y hacemos esto y la figura ya está reflejada. Ahora bien, vamos a unir los vértices en el sentido en que estamos haciendo el giro, es decir, así. Uno de los vértices, uno de los vértices. ¿Qué figura tengo? Tengo un cilindro y un cono. Vamos a hallar el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por r al cuadrado y por la altura. ¿Cuál es el radio del cilindro? Sería esta distancia que es 3. Al cuadrado es 9. Y la altura iría de aquí a acá y ya sabemos que es 5. Entonces quedaría 45 pi. Vamos a hallar el volumen del cono. Es 1/3 pi por r al cuadrado y por la altura. ¿Cuál es el radio del cono? Sería de aquí a acá, que es la misma distancia de acá, 3. Al cuadrado es 9. Ahora bien, la altura sería la siguiente. Esta es la altura del cono. ¿Cómo podemos hallar este valor? Está muy fácil, porque si de aquí a acá hay 5 y hasta aquí la distancia es 3, entonces esto sería 2. Tercera 1, tercera 3, 3 por 2, 6, quedaría 6 pi. Entonces, el volumen sombreado sería el volumen del cilindro menos el volumen del cono. ¿Por qué restamos? Porque claramente usted puede observar que el cono no está pintado. Entonces hay que restar ese volumen. Si yo quiero lo sombreado, al volumen del cilindro le quitamos el volumen del cono. Por lo tanto, el volumen sombreado quedaría 39 pi y la respuesta sería literal C.
Muy bien. Vamos con la pregunta 17. Nos dice, Luis calcula la nota final de álgebra sumando el 70% de la nota del componente teórico con el 30% de la nota obtenida del componente práctico. Si en la nota del componente práctico obtuvo 80 puntos y desea que su nota final sea 87 puntos, entonces la nota que debe obtener en el componente teórico es, veamos, dice que para obtener la nota final va a sumar el 70% del componente teórico. Lo va a sumar con el 30% del componente práctico. Entonces, la suma de estas dos notas nos dará la nota final. Entonces, el 70% del componente teórico, por aquí me dicen que la nota del componente práctico obtuvo 80 puntos. Entonces, ¿qué queremos de esos 80 puntos? Yo quiero el 30%. Entonces multiplicamos 30 sobre 100 por los 80 puntos que obtuvo en el componente práctico. Y yo quiero que la nota final sea de 87 puntos. ¿Qué nota debe tener en el componente teórico? Ok, esto no lo sé, vamos a llamarlo X. Y para tener bien planteada la ecuación, vamos a hallarle el 70% a esa nota X. Estos dos ceros se van, quedaría 70 sobre 100X es igual a 87 menos 24. Muy bien, entonces tenemos aquí 70% X, que por cierto puedo simplificar el cero. Y por acá, 87 menos 24 es 63. Despejamos X. 10 pasa a multiplicar, el 7 a dividir, séptima 1, séptima 9, y 9 por 10 es 90. Esa es la nota de su componente teórico. Vamos con la pregunta 18. Considerando las restricciones del caso, en la siguiente expresión, al escribir X en términos de Y, se obtiene. O sea, en otras palabras, lo que nos piden aquí es despejar X. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero, paso esto a multiplicar y tendríamos Y por 2 a la X más Y, pasando a multiplicar esto. O, vamos paso a paso, Y por 2 a la X más 1, y acá tenemos 2 a la X. Entonces quedaría Y por 2 a la X más Y, igual a 2 a la X. Bien, hay que despejar X, motivo por el cual vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar esta Y aquí y este Y por 2 a la X lo paso acá con menos. Bien, entonces, tengo Y, aquí hay factor común 2 a la X y quedaría 1 menos Y. Si está multiplicando, entonces lo paso a dividir. Y para despejar X, simplemente tengo que utilizar logaritmo. Recuerde que si yo quiero eliminar una exponencial, vamos a aplicar un logaritmo cuya base sea la misma que la base de la exponencial. Es decir, aplico un logaritmo en base 2. Por propiedad del logaritmo, aquí nos queda el exponente X y por acá tenemos logaritmo en base 2 de Y sobre 1 menos Y, lo cual confirma que la respuesta es el literal D.
Vamos con la pregunta 19. La matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales es. Entonces, nos piden seleccionar el literal que sea verdadero. Entonces, ya tenemos una ventaja aquí y es que ya nos dan la matriz aumentada luego de haber aplicado el método de Gauss, porque el método de Gauss consiste en que la matriz de coeficientes se convierta en una matriz triangular superior, es decir, que los ceros estén bajo la diagonal. Ya lo tenemos así. Entonces, simplemente hay que recordar cuando un sistema tiene solución única, cuando tiene infinitas soluciones y cuando es inconsistente. Tendrá solución única cuando la diagonal no tenga ceros. Es decir, ningún elemento de la diagonal debe ser cero. Este no es cero, este no es cero. Y para que tenga solución única, la condición es que este binomio, esta expresión, sea diferente de cero. Entonces, a cuadrado debe ser diferente de 1, por lo tanto a debe ser diferente de más menos 1. Bien, para que el sistema tenga infinitas soluciones, usted se va a ir a la última fila, es decir, a la fila de aquí, y para que tenga infinitas, la forma debe ser 0, 0, 0, 0, es decir, todo 0. Entonces, para que tenga infinitas soluciones, esto debe ser 0 y esto debe ser 0. Entonces, a al cuadrado es igual a 1, a sería más menos 1. Y acá me dice a igual a menos 1. Por lo tanto, ¿qué valor de a escogemos? Escogeríamos el menos 1, porque es el que hace 0 a ambas expresiones. Menos 1 hace 0 a esta expresión y a la expresión de acá. Ahora, para que el sistema sea inconsistente, la forma de la última fila debe ser 0, 0, 0, diferente de 0. Entonces, quedaría 0, 0, 0 y el de acá diferente de 0. Tendríamos a al cuadrado igual a 1, a igual a más menos 1 y a diferente de menos 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esta parte? Que a puede ser 1 o menos 1, pero por acá me dice que descarte al menos 1. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión acá? Que si a es o puede ser 1 o menos 1, pero no puede ser menos 1, entonces la respuesta sería 1. Con a igual a 1, el sistema es inconsistente. Entonces, la respuesta ya está marcada, es la E, claro, porque ya lo dijimos por acá, para que tenga solución única, A no puede ser ni 1 ni menos 1. Entonces está bien. Pero vamos a ver las otras por qué no son. Dice, si A es diferente de 1, el sistema es inconsistente. ¿Por qué está mal? Porque para que esté bien debería decirme si A es igual a 1, el sistema es inconsistente. Si A es igual a 1 tiene infinitas, falso, porque es con A igual a menos 1. Esto es falso. Con A igual a menos 1, el sistema tiene infinitas soluciones. No tiene solución única. Si A es diferente de menos 1, el sistema es consistente. Falso. ¿Cuál es el valor de A que hacía inconsistente al sistema? 1. O sea, para que sea consistente, A debería ser diferente de 1, no de menos 1. Por eso la respuesta, la única verdadera, es el literal E. Bien. Y vamos con la última pregunta de este examen. Dice, la ecuación general de una circunferencia concéntrica con la elipse, ¿qué contiene a los vértices de la elipse? Bien, la palabra concéntrica indica que van a tener el mismo centro. Es decir, el centro de esta elipse será igual al centro de la circunferencia.
Recordemos la ecuación canónica. Es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la elipse, pero también puede ser así. X menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica o las ecuaciones canónicas de la elipse. Una elipse que tiene centro en h, k. Vamos a hallar primero el centro. Como el centro es h, k, ¿cuánto debería ser h para que reemplazarlo aquí nos diga x más 2? H debería ser menos 2. Si usted pone menos 2, con el menos le va a quedar más y está todo bien. Y k debería ser 1 para que reemplazar aquí quede y menos 1. Ya tengo el centro de la elipse, que será el mismo para la circunferencia. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo yo reconozco cuál de los dos es a al cuadrado? A al cuadrado en elipse siempre es el mayor valor. Entre 9 y 4 el mayor es 9. Entonces, este es a cuadrado y este es b cuadrado. Entonces, a sería 3 y b sería 2. Bien, cuando a cuadrado esté bajo x, la elipse es horizontal. Y si a cuadrado está bajo y, la elipse será vertical. Entonces, yo quiero los vértices de esta elipse. Entonces, si esta elipse es horizontal, ya que a cuadrado está bajo x, los vértices también estarán alineados de forma horizontal. Entonces, vamos a ubicar el centro. El centro es menos 2,1. Como los vértices están alineados horizontalmente, entonces vamos a avanzar hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora bien, recordemos que la distancia del centro al vértice se llama A. ¿Cuánto vale A? A vale 3, entonces avanzo 3 hacia la derecha, estaríamos en 1, y 3 hacia la izquierda, estaríamos en menos 5. 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Estos son los vértices de la elipse. Ahora, esa circunferencia va a contener a esos vértices, es decir, va a pasar por esos vértices. Entonces, ¿para qué nos sirve esa información? Para hallar el radio de la circunferencia. El radio sería la distancia de aquí a acá, que es 3. Entonces, ya tengo el centro, ya tengo R. La ecuación canónica de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. H es menos 2, con el menos queda más. K es 1, quedaría y menos 1 al cuadrado igual a r al cuadrado. R al cuadrado sería 9. Resuelvo el cuadrado del binomio, x al cuadrado más 4x más 4. Aquí sería cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y luego ordenamos e igualamos a 0. Que haría más 4x menos 2y. 4 más 1 es 5. 9 pasa con menos. Y 5 menos 9 es menos 4. Por eso la respuesta es el literal A. Espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes y puedan aprender bastante de aquí. Muchas gracias.